Muy buenos días, ¿cómo les va? Las 16. Bienvenidos a Marca. Hay una frase cada vez más remachada en el mundillo de Palacio y del ámbito político. Candidatos, dirigentes, analistas serios, charlatanes, encuestólogos, operadores de cualquier orientación, repiten que todo está abierto. Esa es la frase del momento. Todo está abierto. Tanto el todo como el abierto remiten exclusivamente al escenario electoral, sin que haya expectativas de modificaciones mayores según resulten los debates presidenciales, en particular el de mañana a la noche. Son otras las cuestiones estimadas como decisivas, pero tampoco hay certezas sobre la dirección que tendría esa palabra, decisivas. El dólar disparado, con sus consecuencias inflacionarias, ¿significa una adversidad que el oficialismo no podrá remontar? ¿O ese aspecto ya no le cambia nada al núcleo duro de los votantes de Unión por la Patria, ni a quienes se le sumarían en unión contra el espanto? Es cierto que Javier Milei detuvo su crecimiento porque, al ser visto como presidenciable con altas chances, mucha o bastante de la gente que lo votó retrocederá después de haber hecho su catarsis embroncada. ¿Y acaso eso supondría un incremento en las probabilidades de Patricia Bullrich, cuando ni siquiera en sus propias filas la dan entrando al balotaje debido a esa imagen de insolvencia que Carlos Melconian no ha podido corregir? Hay otras dudas que, sin ponerle nombre y apellido, son más globales. ¿Quién va a definir estas elecciones? Como se pregunta hoy en su muy buen artículo en Página Raúl de la Torre. ¿Quién va a definir estas elecciones? ¿El estado de ánimo de la población o las propuestas de los candidatos? ¿Importan o se perciben las diferencias entre las propuestas económicas? ¿O predomina el voto enojo y castigo por sobre la evaluación de esas diferencias? Además, ¿cómo juega el factor externo, el poder económico global en la pelea? ¿Qué incidencia tiene el Fondo Monetario o el gobierno de Estados Unidos en el voto? Dicho de otro modo, ¿por quién vota el Fondo Monetario? Interrogantes de esta naturaleza taladran en los círculos ultrapolitizados, y la verdad es que no se puede hacer mucho más que exponerlos como registro de una realidad ajena al común de la calle, que está circunscripta a los desvelos económicos. Las medidas que Sergio Massa continúa implementando sin parar son otro intríngulis en cuanto a su eficacia electoral. Reparan en parte los efectos devaluatorios, lograron que el peronismo se discipline tras su candidatura. En buena medida lo demostró ayer el numerosísimo acto de la CGT, CTA, algunos movimientos sociales, aunque no hay un entusiasmo parejo, porque Massa no representa mística. Es mucho antes un liberal, en el sentido yanqui del término. La campaña publicitaria resulta aceptable, muy bien locutada, y el eslogan de "tenemos con quién, tenemos con qué", es lo más cercano a un título que pudo conseguir Unión por la Patria. ¿Por qué? Bueno, porque toca
algún nervio de futuro, por lo menos, ante el facilismo berreta, pero hasta aquí eficiente, de casta y dolarización. Y frente a la cansadora letanía cambiemita de destruir a los K, como si el kirchnerismo estuviera gobernando y como si erradicar a alguien al margen de su carácter fascistoide ya no estuviese copado por el loco de la motosierra. Sin embargo, tampoco se sabe si esos aciertos de marketing jugarán un papel determinante al tratarse de una elección muy reñida. La historia de las urnas está aquí, en todos lados, está inundada de ejemplos que sirven a las dos mitades de la biblioteca. En una hay fraseología e imágenes de impacto capaces de haber sugerido un rol decisorio. Es la economía, estúpido. El pacto sindical militar denunciado por Alfonsín, el cajón de Herminio, sí se puede, montones de etcéteras. En la otra, a la que quien les habla adhiere, esos efectismos simplemente refuerzan las tendencias instaladas. Es como con la polémica interminable, ya bizantina, en torno a la incidencia de lo comunicacional. Sin esperanzas de ponernos de acuerdo, podríamos acercarnos si señalamos que la comunicación desastrosa de un gobierno es un pelotazo en contra, y a la vez que ni la más brillante de las comunicaciones puede sustituir de base a una sensación popular negativa. Al cabo, lo importante es detenerse en que, gane quien gane, desde diciembre no habrá otra alternativa que algún impacto en condiciones de estabilizar al mercado financiero y más genéricamente a lo económico. Allí y respecto de allí, ya casi no se discute si shock o gradualismo. Se discute qué tipo de shock. El Fondo Monetario, que es el ministro de Economía virtual, aunque deba reconocérseles a Massa y a su equipo idoneidad para amortiguar exigencias extremas, acaba de pedir más ajuste. Pero también demolió los delirios de Milei sobre una dolarización que, comillas, textual de Judy Cossack, requiere pasos previos importantes y no sustituye una política macroeconómica sólida. Hay nada más que un paso entre esta advertencia y la obviedad de para qué se dolarizaría si lo macro es sólido. De hecho, todas las fuentes acerca del examen dado por Darío Epstein y Juan Napoli, economistas de Milei enviados a la reunión en Connecticut con ejecutivos de Wall Street, en la mansión de Gerardo Mato, un ex del HSBC, hablan de papelón. Y a Melconian, quien también viajó a Estados Unidos para juntarse con bancos, fondos de inversión y calificadoras de riesgo, le fue parecido. La última renegociación con el fondo llega hasta noviembre, alrededor del balotaje. Suele sobreestimarse el papel que ocupa Argentina en el tablero mundial. Es cierto que el país está comprometido hasta límites inconcebibles por el crédito siniestro tomado por Macri. Pero tampoco es que el Fondo Monetario se juega su existencia si no nos solventa. En todo caso, Kristalina Georgieva y otros funcionarios perderán su cabeza burocrática. La pregunta que nos parece debería regir es quién garantizaría mejor la administración del sacudón esperable. Vaya furcio que nos espera. Todas las críticas imprescindibles sobre los errores de este gobierno no quitan
que el oficialismo cuenta con los recursos más aptos para saber cómo encarar el drama de corto plazo. Y se nos ocurre que es primero objetivo y después nuestra opinión personal. Es el gobierno quien conoce los números reales, quien tensa con los factores de poder, quien gestiona las internas del peronismo y de los movimientos sociales, quien contiene a la influencia emblemática de Cristina, quien sobrellevó estar a punto de irse en helicóptero el año pasado, como dijo Jorge Ferraresi, quien sabe cómo son los resortes de tripular al Estado sin que se desmadre, quien podría aterrizar con enormes turbulencias, pero aterrizar ese futuro de una macro estabilizada porque no habrá sequía, porque el superávit comercial y porque no habrá doble comando. Un tema este último, que no haya doble comando, que requiere de mucha estabilidad por parte del peronismo más emocional. Claro está, la pregunta que antecede a quién sería el mejor o el menos malo es si la respuesta pasará por lo que es o por la corriente mayoritaria de que no lo sea. Sin contestación a la vista, no queda otra que observar el decurso de los acontecimientos y, sobre todo, ver si en Unión por la Patria están dispuestos al optimismo de la voluntad.